Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes, 14 de abril, aquí en Política con Carreño, claro, comenzando una nueva semana, bien interesante al parecer, ¿no? Ya con todos los candidatos definidos. Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo, agradable, con una temperatura otoñal bien agradable, bien simpática, sin fríos y tampoco sin calor, muy de otoño, como corresponde. Para hoy, bueno, para hoy tengo de todo, ¿no? Tengo diario, tablet, columna, tengo varias plataformas de papel, de internet, columnas, en fin, mi columna, varios temas, amigos. Eh, el tema del Estadio Monumental lo voy a tomar a través de una columna que escribí el viernes, me parece, jueves, viernes, para el diario El Medio Agesor de Uruguay. Y para cultivarte, pero en cultivarte, no sé, no la he visto todavía. Pero en Agesor sí, ahí está. Tengo también algunas cosas sobre las candidaturas, declaraciones de Toa y claro, eso, y de Bodanovich. Y claro, doña, doña Paulina, ¿no? Oficialmente candidata del Partido Socialista. Esto el sábado, como ustedes saben. Y el mismo día sábado, oficialmente, doña Carolina Toa, candidata del PPD. Finalmente no se dio lo que el PPD quería, que el PS apoyase a Carolina Toa. Y aquí hay una problemática, tanto para el PS como para el PPD. De hecho, de hecho, una encuesta por ahí de la Universidad del Desarrollo y Criteria, me parece, pero no estoy seguro. Pero sí de la Universidad del Desarrollo, con alguien más, apuntaba que Carolina Toá, una vez que se supo de la presentación de la señora Jara, de Janet Jara y de Gonzalo Vinter, ella perdió puntos para estos dos candidatos. Perdió puntos para estos dos candidatos, porque todavía no estaban ahí oficialmente. Entonces, ella iba solita, pero una vez que aparece Janet Jara, que nosotros sabemos que tiene el voto duro del Partido Comunista y difícilmente de alguien más, pero tiene el voto duro del Partido Comunista. Y bueno, Winter, que se supone que el Frente Amplio lo va a apoyar, ¿no? Entonces esto significa que votantes de un lado y de otro podrían estar con Carolina Toa, pero ya no. Entonces es una realidad y no va a ser, y tampoco el PS. Así que aquí cada uno de los candidatos del oficialismo, que está bastante dividido, bastante aproblemado. El otro lado también está aproblemado, pero me da la impresión que este lado de acá, del oficialismo, está mucho más complicado, porque han tenido serias disputas prácticamente desde siempre. Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Socialista, y lo mismo el PPD. Igual la Democracia Cristiana, que, sin ser parte del oficialismo, lo apoya.
Hay una problemática seria ahí y veremos cómo se va a dar esto, ¿no? Porque las primarias ya son en 2 meses más, en junio. Los candidatos tienen que inscribirse ahora hasta el 29-30 de abril y los dados ya fueron echados. El Partido Radical, que no tiene ninguna posibilidad de llevar candidato, que querían llevar un candidato que podía ser Meo, ¿no? Claro, o Gómez, pero definitivamente no lo harán porque no tienen capacidad para ello. Quieren asociarse al PS y tener cupos para las parlamentarias, porque de acuerdo con la nueva ley deben tener un mínimo, un porcentaje mínimo para que pueda ser partido. De lo contrario, el CERVEL lo deshace. Y efectivamente el Partido Radical desaparecería después de 100 años. Así que por lo menos tener acceso a las parlamentarias, de momento tienen 2 parlamentarios, y bueno, ver qué pasa y qué pasa con todo este arreglo, ¿no? Con el PS, si le dan cupo, no le dan cupo, en fin. Ahora vienen todos los arreglines. Todos estos partidos piñuflas, pequeños, necesitan de una u otra forma juntarse a aquellos partidos que son más grandes, ¿no? Y tener así alguna posibilidad. En fin, pero vayamos, amigo, partamos rapidito, porque hay harto tema, a las declaraciones de Paulina Bodanovich, que son bastante interesantes, ¿no? Bodanovich dice, apoyamos con convicción, ustedes recuerdan sus declaraciones, a Boric. Pero bueno, esa colaboración nos pasó la cuenta, ¿no? Nos ha costado caro. Y sí, hemos pagado, dice ella, un precio alto por decisiones que no han sido nuestras. Y evidentemente que alude a Isabel Allende, ¿no? El Partido Socialista está con esa espina clavada que no se la va a sacar jamás respecto del papel que cumplió Boric en esto y del papel que cumplió el Frente Amplio. Prácticamente toda la gente que leyó ese documento, ese contrato, es del Frente Amplio. Entonces, claro, el Partido Socialista dice, pagamos las culpas inmerecidamente, pero en fin, no somos la continuidad de este gobierno, dijo al tiro. No somos la continuidad de este gobierno. Somos otra cosa. Un proyecto político con 92 años de historia. El PS tiene un proyecto distinto que debe ser escuchado. Estas palabras de Paulina Bodanovich son bastante decidoras si es que el Partido Socialista asume un papel, un rol independiente, un rol que esté marcado. Yo lo digo derechamente, por una honestidad política, por una decencia política, porque no son continuidad de este gobierno, dice Paulina Bodanovich. Somos otra cosa. Somos un partido con más de 90 años de historia, no como usted le está queriendo decir, que no tiene ninguna historia. Y que además, honestamente, el Frente Amplio se apoderó de las banderas del Partido Socialista, comenzando por la imagen de Salvador Allende. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio no tiene nada. No tiene ningún referente. Yo por aquí tengo, ¿cuáles serían? Déjeme ver, los referentes del Frente Amplio. Yo se los voy a decir. Referentes del Frente Amplio.
Tenemos a García Linera, ex vicepresidente de Bolivia en la época de Evo Morales. Tenemos a este señor, dos señores de España, ¿no? A Pablo Iglesias. Y tenemos a Monedero, ¿no? Que es el fundador del Podemos de España. Y resulta que estos tres, entre paréntesis, haciendo un paréntesis, estos tres personajes, Linera, Monedero y Pablo Iglesias, vendrían a la Feria del Libro de Recoleta, ¿no? Porque todas las municipalidades andan en la onda de hacer ferias del libro. Y resulta que no llegó ninguno. Ninguno de los tres llegó a Recoleta, ¿no? Donde está el reducto comunista de Jadwe. Es cierto, ahora está Félix Jadwe, que no tiene nada que ver con Daniel Jadwe, pero es otro ideólogo fanático del PC. No llegó ninguno de estos tres. Fíjense, qué curioso. Esos eran los líderes, me imagino que todavía son. Los líderes, esas son las figuras que tuvo el Frente Amplio. De hecho, aún más, amigos, aún más. Fíjense que cuando Boric asume la presidencia, ¿no? En una entrevista a la BBC Mundo, después de ganar la elección prácticamente al tiro, dijo, cito a Gabriel Boric, ya presidente: tengo una cercanía ideológica con García Linera, independiente de la edad que tenga. Tengo una identidad, una cercanía ideológica con García Linera, independiente de la edad que tenga. Entonces, los líderes de esta gente del Frente Amplio están todos fuera de Chile y están todos muy de capa caída. Ustedes saben que Monedero tuvo que renunciar porque está acusado de abuso sexual. Lo mismo pasa con este otro Pablo Iglesias. Agredió a una periodista. Y bueno, García Linera no es ni la sombra, ¿no? Ninguno de los tres apareció. Lo que significa que hay algo más del deterioro de estos líderes del Frente Amplio. Entonces Paulina Bodanovich, retomando el tema, tiene razón. Tiene razón. Ella hace un recuento breve de lo que es el PS, y sea como sea, el PS tiene en Allende a un líder. Y tiene una historia de más de 90 años. Entonces dice con razón, somos otra cosa. Tenemos un proyecto, ¿no? Dice ella. Claro. Un proyecto distinto que debe ser escuchado. No somos la continuidad de este gobierno. Pero al mismo tiempo que dice todo esto, que es fuerte, porque implica, como yo digo, en una declaración de principios. Por eso dije antes, una declaración de principios, pero que el Partido Socialista debe asumir honestamente. Porque no es o no quieren ser la continuidad de un gobierno malo, de un gobierno corrupto, de un gobierno fallido, de un gobierno de gente, de principiantes. No quiere ser. Y además, dice ella, nuestra identidad socialista se ha ido diluyendo, perdiendo voz y rumbo. No podemos permitir que nos arrebaten nuestras banderas. Lo que yo dije antes. El partido Frente Amplio,
se apoderó de todo esto. Se apoderó de lo que fueron las banderas del Partido Socialista y se apoderó un poco de lo que fue esta nueva mayoría. Claro, por más que ellos quieran denostar de esa nueva mayoría, no pudieron hacerlo. Y por más que ellos insultaron al Partido Socialista como integrante de esta nueva mayoría con esa declaración de superioridad moral, la verdad es que no tienen paralelo con el PS, ni por historia, ni por personajes, ni por proyecto, ni por gobierno, ni por nada. Por último, los mejores momentos de vuelta a la democracia ocurrieron con esta nueva mayoría, con esta concertación y luego nueva mayoría que integraba el PPD, la DC y fundamentalmente y el Partido Socialista. Entonces, claro, el PS se ha ido diluyendo, han ido perdiendo gente, se han ido desprestigiando, porque quien se acerca a este rey Midas al revés, que es Boris, termina ensuciándose, termina manchándose. El problema es que esta declaración, que a mi juicio es de principio de Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, se sostenga en el tiempo, independiente de que gane las primarias. Eso para mí es esencial, porque de lo contrario, toda esta declaración de Paulina Bodanovich, si ella va a arrastrar el poncho y apoyar a Janet Jara si gana las primarias, o apoyar a Gonzalo Winter, el Partido Socialista, si gana las primarias, entonces estamos ante la presencia de una política mentirosa, sucia, falta de principios. Porque si pierde las primarias y se va de cabeza nuevamente a hacer suche de Gonzalo Winter o de Janet Jara, entonces significa que el PS no tiene ninguna dignidad, ningún principio. Y lo que nosotros acabamos de escuchar, a mi juicio, es una declaración de principios. Y bueno, Carolina Toá también declaró, ¿no? Y ella también no se reconoce como la continuidad de este gobierno, no quiere serlo. Además, ella lo declaró inmediatamente que dejó la moneda. Cuando denunció, porque hizo una denuncia, de que para Gabriel Boric, para este gobierno, la seguridad nunca había sido prioridad. Pero para ella será prioridad, dice. Dice que su proyecto, ¿no?, político es, bueno, el hacer de Chile un país que progrese, una etapa, dice, de progreso, de bienestar compartido, bueno, pero y de seguridad. No estamos aquí para defender recetas particulares, ni una bandera, sino un propósito. Bueno, era el propósito con que llegó el Frente Amplio, ¿no? Ellos iban a hacer crecer Chile, como nunca antes visto. Iba a ser un Chile distinto. Y Carolina Toá se hizo parte de esta ficción. Por eso es que Carolina Toá es poco creíble. Por más que tenga un pasado de muchos años de circo, muchos años en la política, pero es poco creíble. Es poco creíble porque lo que ella sustenta ahora es lo que sustentaba cuando estaba en el gobierno de Boric.
defendía con dientes y muelas su rol de ministra de Justicia y Seguridad. ¿Y cómo lo estaban haciendo tan bien? Defendía el crecimiento que nunca fue. Es decir, ella formó parte de todo este país inventado, que es el gobierno de Gabriel Boric, de todo este país inventado donde ellos viven y usufructúan de todo esto. Entonces, claro, yo siento que hay en la posición de Carolina Toá una especie de mea culpa no dicho por haber formado parte de un gobierno muy malo y que en el fondo a ella como ministra del Interior y Seguridad que fue, le corresponde una gran dosis de culpa, porque la preocupación mayor del Chile actual es precisamente la inseguridad en que se vive. Entonces, una declaración de ella dice que todo el oficialismo no es una mayoría suficiente para los propósitos grandes que tenemos para Chile. Bueno, ciertamente construir mayoría, esa mayoría es importante. Ella está preocupada. Está preocupada porque no hay una mayoría como le gustaría. Ojalá el PPD fuese mayoría para ella, pero no lo es. No lo es. Fíjense que si nosotros, amigos, nos atenemos solo a los números duros, digamos así, de los partidos políticos, a sus militantes, un cuadro del CERVEL, ¿no?, de este año. Y yo se los voy a decir acá. ¿Y cuál es la importancia de este cuadro? La importancia de este cuadro radica en tener una perspectiva, considerando, digo, solo los militantes, sin considerar otras variables. Solo los militantes. Hay una posición de algunos partidos políticos que están compitiendo, que bueno, que es bastante lamentable en términos de números de militantes. Todo esto sin duda varía. Una vez que salga el candidato, el presidencialista del oficialismo, las cartas van a comenzar a jugarse y las piezas del ajedrez van a comenzar a moverse. Sin duda, sin duda. Y los partidos chicos van a comenzar a buscar a dónde me voy y con quién me voy. Con el Partido Radical para no desaparecer. Pero estamos hablando de los partidos llamados grandes, de aquellos que tienen un candidato, que en el oficialismo son 4 o 5, pero Milosevic de verdad que no cuenta mucho. Veamos. Frente Amplio es el partido que tiene más militantes, de acuerdo con estos datos del CERVEL. 61.695 militantes. Insistamos que el Frente Amplio son 3 partidos, en uno. Comunes, que aunque fue disuelto, sus simpatizantes adhirieron a este Frente Amplio. Convergencia Social, que es el partido de Boric, y Revolución Democrática. Luego están los comunistas con 45.124. Los socialistas con 44.337, un poquito menos.
Nacional Libertario con 43.000, pero tengo entendido que el Partido Libertario ya pasó los 50.000. Tengo entendido. Pero nos estamos basando solo en estos datos del CERVEL. Renovación Nacional tiene 38.685. El Partido de la Gente tiene 37.427. La UDI tiene 32.979. Después viene la Democracia Cristiana con 27.242. El Partido por la Democracia, el PPD, 27.177, cayéndose de la lista casi. Partido Radical está con 25.401 militantes. Partido Republicano, 20.440. Y Partido Social Cristiano, 17.316. Esos son los datos del CERVEL, ¿no? De este año. Enero, me parece enero, febrero. Entonces es importante, porque se supone que estos militantes van a apoyar a su candidato. Ahora, también hay estudios que demuestran que en las primarias no todos van a votar. Pero los comunistas sí votan porque son los más fieles, son los más ordenados. Puede que tengan menos, ¿no? Son el segundo partido, el tercer partido. El segundo, con 45.000 militantes. Ellos son más ordenados, ellos van y votan. Pero hay otros partidos que no son tan ordenados. Ahora, claro, ustedes pueden ir sumando todo esto, ¿no? Suman comunistas, socialistas, PPD, democracia, bueno, no sé. Estoy pensando en lo que sería oficialismo. Pero ahí viene lo que yo dije antes. ¿Qué pasa si gana Jara las primarias? El presidente de la Democracia Cristiana dijo que ellos ni a misa con los comunistas. Y las propias declaraciones de Janet Jara de que en Cuba hay democracia, bueno, yo siento que mató la poca posibilidad que había de los partidos del oficialismo de apoyarla. Pero insisto, estas declaraciones, que son a mi modo de ver declaraciones de principio, deben sustentarse con hechos en la realidad. Y la realidad es probable que diga que gana Jara o que gana Winter, y no necesariamente Vodanovic o Toá, menos Toá, por las razones que yo analizo, comento con ustedes. Pero claro, aquí estamos, yo quise entregar estos datos del CERVEL como una información, dato duro, que si lo colocamos en fila y todos van a votar, gana el Frente Amplio. Entonces, las primarias del oficialismo están bien confusas. A pesar de que ya están los candidatos. Pero no hay certeza de quién pueda llevarse la primaria. Un poco más certeza hay en el otro lado, donde todas las encuestas, por lo menos todas, dan como ganadora a Matei. No obstante el avance muy fuerte de Kaiser.
Ahora, ¿quiénes van a pasar? ¿Quiénes van a estar ahí en la papeleta? No lo sabemos, no lo sabemos, pero uno puede proyectarse. Y esta proyección va a ser muy clara eh, cuando ya estemos en campañas el próximo mes. Son 2 meses de campaña y ahí veremos cómo se van dando las cartas, cómo se van moviendo las piezas, y qué piensa uno, qué piensa el otro, qué dicen las encuestas también. En fin, está entretenida la cosa, pero Carolina Toá, que iba como fija, ya no es tan fija porque el PS se fue por su lado. El problema, como lo dije en programas anteriores, es que esta división entre el socialismo democrático, ¿verdad? Esta división que se dio ahora, bueno, es como a río revuelto ganancia de pescadores. Los únicos que ganan con esta división son los comunistas y los frente amplistas. Los únicos. Porque se dividen las fuerzas democráticas o del socialismo democrático. En fin, vayamos, amigos, a mi columna del Estadio Nacional, ¿no? Lamentable esto del estadio, independiente de los comentarios que uno ve, que uno lee en las redes sociales, independiente de lo que dice la prensa, igual es lamentable que la gente vaya a morir al estadio, ¿no? Tenían entrada, no tenían entrada, al final de cuentas ahora ¿qué más da? Al parecer no tenían entradas, al parecer escucharon el llamado de, de estos delincuentes, de que no son hinchas, son delincuentes. Cuando hay llamados a través de las redes sociales para ir a sabotear, a provocar desmanes y a ingresar como sea para ver a Colocolito, como dice uno de los mensajes, entonces está todo mal. Y cuando estos líderes amenazan a la propia autoridad, amenazan a las personas y se hacen dueños de la palabra, y cuando el gobierno, la autoridad, agacha el moño y bueno, y obedece, ¿no? Cuando se ve a través de las cámaras quiénes son los responsables, porque además dan entrevistas, porque además suben sus fotos a las redes, pero la autoridad nada hace, salvo declaraciones convenientes ya de todos conocidas, ¿no? Entonces, claro, estamos en manos de estos delincuentes. Cuando entran al estadio, cuando entran a la cancha, rompen. Cuando invaden este gimnasio, un recinto donde entrenan los propios juveniles de Colo-Colo y se roban todo, destruyen el estadio. Y bueno, y como que aquí no pasa nada, ¿no? Ese estadio seguro que tiene 10, 12 años. El mismo estadio seguro, ¿recuerdan Boris el diputado? Donde hace un discurso tremendo, fuerte, barbón, todo con apariencia de sucio, ¿no? Como era. Hoy ha mejorado un poco, diciendo que eso era
discriminar a las barras bravas, a la garra blanca, era discriminar estas barras. No se respetaban sus derechos. Entonces él iba a votar en contra de esta ley Estadio Seguro, porque era eso lo que la derecha quería, perseguir, castigar, y no se iba al fondo del asunto, que nunca entendí cuál era el fondo del asunto. Bueno, aquí hoy él dice que no se puede normalizar la violencia en los estadios. El mismo Boric, ¿no? Ayer diputado, hoy presidente. Entonces, claro, la cuestión no se resuelve con más ministerios de seguridad ni con cosas afines. Se resuelve con otras cuestiones que todos sabemos cuáles son y que mañana yo voy a tocar en un tema acá interesante. El informe de la multigremial, ¿no? Donde hay miles de hectáreas tomadas por el narco, por los guerrilleros. Mañana voy a hablar de eso. Vamos a la columna. La columna se publicó el sábado, ayer. Sí, ayer se publicó. Ya había dicho antes, no. Se publicó ayer sábado, 12. Delincuentes a la cancha. No podemos dejar que la violencia se tome el fútbol. Esto no se puede normalizar, declaró el presidente Gabriel Boric sobre lo ocurrido el jueves pasado en el Estadio Monumental, en Santiago de Chile, cuando se jugaba el partido entre Colo-Colo y Fortaleza de Brasil, válido por la Copa Libertadores, y que terminó con la muerte de 2 adolescentes. Como ustedes saben, ¿no? Una chica de 18 años y un chico de... han dado varias edades, 12, 13 y 14 años. Por cierto, presidente, hay que evitar que la violencia se tome el fútbol. Claro, porque él dice, no podemos dejar que la violencia se tome el fútbol. Pero él ayer, como dije, no votaba la ley en contra de esto, ¿no? Una ley de estadio seguro que no funciona mucho. El problema es que en este país la violencia se tomó todo desde hace mucho tiempo, especialmente desde su llegada a la moneda. El ministro de Deporte, Jaime Pizarro, ex jugador de Colo-Colo y de la selección nacional, señaló: nos entristece y nos afecta profundamente. Ahora nada se gana llorar sobre la leche derramada, porque la muerte de estos 2 jóvenes en las afueras del estadio es la consecuencia de los actos vandálicos producidos allí por quienes querían ingresar al recinto deportivo sin tener entradas. Entonces, al ministro Pizarro le entristece lo que pasó, pero nos dice cuáles son las causas. 2 muertos que lamentar, claro que entristece, nadie quiere que eso ocurra. Yo iba al estadio con mi papá a ver a mi equipo Audax italiano, que estamos súper bien, ¿eh? Ayer ganamos de nuevo, estamos capísimos. Una época en que usted iba al estadio en familia, pues. Y yo dejé de ir a ver al Audax al Estadio de la Florida hace varios años, desde que comenzaron todas estas cuestiones, porque usted no sabe si va a salir vivo de algún estadio. Entonces, claro, el ministro del deporte, ¿no?
Sí, hace esta declaración. Es obvio que todo el mundo lamenta, pero no dice nada nuevo. No dice cuáles son las medidas, cuáles son las causas de esto, ¿no? El fútbol no admite ninguna víctima más, declaró Luis Cordero, ministro del recién inaugurado Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Pero, pero luego los bárbaros dieron su espectáculo de terror dentro del estadio. En realidad, Chile ya está cansado de tantas víctimas de la violencia. Y Luis Cordero lo sabe, porque antes fue ministro de Justicia y luego subsecretario del Interior. Tal vez por eso, y ante la barbarie cometida por los delincuentes, no solo fuera del estadio, sino también en los recintos interiores, donde destruyeron y saquearon este centro, ¿no?, de entrenamiento de los juveniles del club, declaró con vehemencia que los incidentes de la Garra Blanca van a ser tratados como organizaciones criminales. ¿Incidentes? El ministro llama de incidente a estos actos vandálicos propios de delincuentes. Bueno, ese es el lenguaje, ¿no? Con todo, en Chile parece que ser delincuente es un buen negocio, si hasta reciben pensiones de gracia del gobierno. Un partido de fútbol, 2 muertos, un estadio destruido y robado, una amenaza de la Garra Blanca, que ardan las calles, como Catalina Pérez y esta senadora, ¿cuánto se llama esta senadora? Bueno, ¿cuánto es el nombre de ella? No sé. Que ardan las calles, la muerte no puede ganar, por la vida de nuestros niños y todo aquel que lleva el mapuche en el pecho. Con odio y venganza, la Guerra Blanca avanza. Declaraciones de la Guerra Blanca que están en todas partes, esas por el líder. Odio y venganza. Preocupación por nuestros niños. ¿Pero qué niños? Si son ellos los que llaman al desorden. Y padres que no saben dónde andan sus hijos. Y que los ven a través de programas de televisión que andan provocando desorden. Entonces esta es la gente de la Garra Blanca. Son delincuentes que promueven públicamente la delincuencia. Entonces, claro, una declaración del ministro Cordero que la sociedad asume con absoluta indiferencia. Ni el Ejecutivo ni Carabineros siente temor por amenaza de la Garra Blanca. Y ayer viernes, un día después del histórico partido, la Garra Blanca cumplió su amenaza, atacó comisarías, destruyó buses de la locomoción colectiva, saqueó negocios. Revivieron, además, en la Plaza Baquedano, los hechos de violencia que se tomaron en Santiago durante meses a partir del movimiento delincuencial de octubre de 2019, y aplaudidos y aleonados por quienes hoy están en la moneda, es decir, Boric y su gobierno. La Garra Blanca se ha llamado por las redes sociales para este tipo de actividades delictivas. Si ellos piden suspender un partido, por ejemplo, el de Colo-Colo y Universidad de Chile, que debía jugarse este domingo, pues bien, se suspende. Y amenazan al que se le ponga por delante. ¿Quién lo frena? Nadie. La ley Estadio Seguro, que sería la solución a todos los desmanes producidos por estos delincuentes, resultó ser un soberano fracaso, como lo será el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Al delincuente, sobre todo cuando se sabe quiénes son y dónde están, se le enfrenta con decisión, se les prende y encarcela porque son un peligro para la sociedad. Pero los discursos y las frases rimbombantes son necesarios para agradar a los suyos. Son la resignación de la inmensa mayoría de los chilenos, que quiere cambios,
que pueda palparlos en la realidad y son el hazmerreír de los delincuentes. La violencia no se puede normalizar, dijo el presidente Boric. Pero hace rato que se normalizó. Y no solo en los estadios, la violencia en las escuelas, en los centros de salud, en las universidades y en todo espacio público y privado se ha convertido en el ADN de la sociedad chilena y en fuente de discursos politiqueros de las autoridades. Así que, delincuentes, salgan a la cancha. Los estadios son suyos. El país les pertenece. Bueno amigos, esa fue mi columna sobre estos acontecimientos. Y con esta columna yo cierro mi programa de hoy lunes. Me pasé un poquito, pero ustedes, bueno, uno se entusiasma con todos estos temas. Amigos, nos vemos mañana martes y como siempre gracias por su compañía. Chao.